Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en un municipio del interior, otro municipio del interior de nuestra provincia. Un lugar tranquilo para vivir. Veremos a ver cómo están los precios de alquileres y compraventa en esta zona y lo vamos a conocer un poco mejor para aquellos que buscan algo menos turístico, algo diferente, la esencia de las zonas tranquilas rurales. Vamos a descubrir Pedreguer. Pedreguer es un municipio, una población situada al noreste de la provincia de Alicante, que está bastante cerquita de la costa mediterránea. Aquí podéis ver algunas imágenes de ubicación de Pedreguer en España como tal y también en nuestra provincia de Alicante. En 2023, según el Instituto Nacional de Estadísticas, contaba con menos de 10.000 habitantes. En concreto, eran 8.560 más o menos. Aún así, es una población que no está en riesgo de despoblamiento de momento como tal. Hay bastantes negocios, hay bastantes servicios y es lo que intentaremos descubrir en el vídeo de hoy. Aquí el idioma o digamos el lengua oficial que predomina es el valenciano, al igual que en las demás zonas tipo Pego o cualquier otra parte más al norte de la provincia de Alicante. Vemos algunos negocios ya, corredurías de seguros, una tienda de bicicletas, seguramente también donde se hagan repuestos o reparaciones y realmente hay muchísimos servicios, pero están en esta zona donde estamos ahora mismo. Es una zona más residencial, aquí no hay muchos servicios, pero sí que los habrá en la parte más céntrica, a donde llegaremos en unos minutos. También obviamente en el vídeo de hoy les contaremos cuánto cuesta aquí comprar vivienda o alquilar algo. ¿Qué negocios hay en Pedreguer? Tenemos un colegio público de la comarca, tenemos podología, en el caso de que lo necesite, registro de propiedad, centro de salud, obviamente, otro colegio que se llama Colegio El Trinquet, un colegio público. También tenemos otro tipo de servicios como centro educativo, pescadería, panadería, un sitio para comprar fruta y verdura, barberías y centros de estética, bares, restaurantes, cafeterías, sobre todo alrededor del ayuntamiento y en la parte como más céntrica. Diferentes tipos de supermercados existen, de cadenas más grandes tipo Más y Más y también pues algo más pequeñito. La Casa de Cultura, Suma o Gestión Tributaria, existe también aquí. Diferentes tipos de talleres, una tienda de La Colada, es como un autoservicio de lavado y secado. Aparte de eso, un charity shop, que es como una tienda de segunda mano de ropa vintage, de ropa antigua, que pues parte de sus beneficios se llevan a asociaciones de diferente tipo. Este edificio que estáis viendo, que están reformando ahora mismo, es un edificio que han comprado para construir un hotel boutique. Y esto es algo muy bueno porque obviamente dará algo más de trabajo y dará puestos de empleo para las personas que viven aquí en esta misma zona. También hay glorietas, hay como parques pequeñitos como este de aquí con fuentes de agua, algo muy agradable. Imaginad en un día de verano caluroso quedarnos por aquí. Es una plaza típica, parece ser como sacada de una película antigua de un pueblo aquí en España rodeada de olivos. Un lugar muy agradable incluso ahora mismo en invierno. Muy, muy tranquilo, eso sí, hemos visto esta zona como algo muy tranquilo. Aparte de eso también tenemos dentistas, tenemos pista de pádel cubierto y polideportivo municipal de Pedreguer, otro colegio y pabellón de deportes de Pedreguer. Por lo tanto, fijaros, hay bastantes negocios aquí en la zona. Obviamente farmacias, alguna inmobiliaria, también va a haber en esta misma zona. Así que existen diferentes tipos de servicios
que podrán usar una vez que lleguen a esta zona para vivir. Y como lugar se puede decir que es bastante tranquilo. Algunos de esos negocios están ubicados como estos de aquí. Clínica veterinaria, mirad, por ejemplo, también está. Tened en cuenta que es primera vez que vamos a descubrir esta zona, así que lo vemos todo con vosotros. Una floristería, Gesmil o Sesmil, es difícil decir las letras de ese estilo. Una floristería. Tenemos ahí también. Y toda esa gente poco a poco van subiendo a lo que es la parte del casco antiguo, la parte del casco urbano, el centro de Pedreguer. Ahí es donde se encuentran muchísimos negocios de diferente tipo, con varias plazas, una parroquia, joyerías y asesorías también, dietistas, nutricionistas, de todo. Hay un poquito de todo en esta zona. Y además, muebles antiguos. Mirad, también una tienda de muebles antiguos. Vamos a contarles cuánto cuestan aquí las propiedades para comprar y para alquilar. También mirad, una carnicería. ¿Veis? También existe una carnicería. Y ya hemos llegado prácticamente al centro. Para comprar hemos encontrado varios cientos de propiedades, 200 y algo para ser exactos. Y los hay desde 65.000 euros. 3 dormitorios, 178 metros cuadrados. Es una casa de campo en ruinas que habría que restaurar, pero eso es también porque tiene este precio, 65.000 euros. Ese es el motivo. Para restaurarla, obviamente, habrá que invertir algo, pero se podría llegar a hacer. Por eso es tan barata. Después de 2 dormitorios se pueden encontrar casas, por ejemplo esta de 109 metros cuadrados, 89.800 euros, ¿vale? Y es una casa de pueblo muy cerquita del ayuntamiento, que es a donde nos estamos dirigiendo ahora mismo. Una casa de 4 dormitorios también existen aquí. Y en este caso, por ejemplo, son 165 metros cuadrados, una casa pareada, vale 120.000 euros. Vamos a pausar un poquito las propiedades. Vamos a ver un mercadillo que justo hemos salido a una de las calles. No nos esperábamos que hay mercadillo hoy, pero aquí está. Un mercadillo típico aquí en Pedreguer. Como veis, hay algo de ropa también que se está vendiendo. 10, 12, 15, 17 euros, 13, 8. Diferentes tipos de precios según qué tipo de prendas se trate. Mirad aquí 10 euros o 12 euros un conjunto de como piezas, partes de arriba, de 2 piezas o lo que sea. También hay ropa de abajo, tipo medias, ropa interior, lo que sea, pijamas también existen aquí, calcetines. Todo esto se puede comprar. 3 pares, 1 euro. Oigan, de calcetines. Qué bien. Al lado de los barecitos aquí también existe otras tiendas de ropa. Mirad, Bar La Musical. También hay barecitos, como habéis podido comprobar. Tenemos diferentes tipos de ropa. 7 euros, mirad. 7 euros, cositas así más abrigaditas para primavera. Y justo al lado hay una zapatería que está vendiendo también zapatos. Y tenemos toda esta plaza cubierta que es para fruta y verdura, y creo que flores también están vendiendo aquí. La verdad es que está bastante bien. Me recuerda a mercados de Lituania que eran del mismo estilo, cubiertos así con tejado. Lo interesante es que no tiene precios. Por lo que vemos, es que no, la manzana, por ejemplo, kiwis, plátanos o bananas, lechuga, todo eso no tienen precios. Lo que no debería ser así, porque la gente debería ver visualmente cuál es el precio del kilo y así a decidir si realmente quieren comprar o no. Aquí sí que veo algunos precios, aquí sí que están los papelitos, etcétera, pero la gran mayoría no los tienen puestos y eso a mí me desconcierta mucho. No sé cuál es el motivo, pero deberían tener precios puestos para que sea más fácil a la gente decidir y comparar sin tener que preguntar nada. Justo al lado de la plaza tenemos una farmacia, otro barecito, algunos negocios de diferente tipo y obviamente la plaza por donde hemos pasado ahora, el
pequeño mercado. La verdad es que está bastante bien. Y también hay flores o plantas para el jardín o la terraza al aire libre. Y todo esto es la parte antigua de la población del municipio. Vamos a seguir con las propiedades. Habéis visto que para la compra las casas tienen ese tipo de precios, desde estos precios y hacia bastante más caro. Las propiedades más caras en esta zona valen millones, ¿vale? Lo más caro que hemos encontrado son estas dos propiedades. Una de ellas no es nueva, pero está reformada, está en muy buena condición y vale casi 3 millones de euros. Una villa de lujo con vistas al mar increíbles y al todo valle, que son 5 dormitorios y 1.375 metros cuadrados, una auténtica barbaridad. Y es casi 3 millones de euros, por lo tanto, bastante caro. Y otra de las propiedades vale bastante menos, aún así es 1.720.000 euros. Son 4 dormitorios, 445 metros cuadrados, pero esto es una nueva vivienda, nueva construida, son villas de lujo también, con un diseño increíble que a mí me gusta muchísimo, pero es porque es mucho más pequeña, de ahí sale el precio también, aunque sea propiedad nueva. Pisos para comprar hay desde 83.000 euros. Esto, por ejemplo, es un piso de un dormitorio, 52 metros cuadrados. Y después tenemos de 3 dormitorios. Hay a partir de 125.000 euros, 100 metros cuadrados y está situado en pleno centro de la localidad. 126.000 euros, 2 dormitorios, 60 metros cuadrados y está situado en las afueras. Para alquiler no hay mucho aquí, sinceramente. 775 euros al mes vale un piso de un dormitorio, 75 metros cuadrados. Casas, después todo lo que hay, a partir de 1.000 euros, 1.090 euros al mes, 2 dormitorios, 115 metros cuadrados, una casa de campo por 1.200 y una casa pareada de 3 dormitorios por 1.200 euros al mes también. Alquileres prácticamente no hay aquí en Pedreguer, a no ser que sea a partir de conocidos o de alguien. Por lo general son todo compra-venta. La gente que vive aquí o trabaja en los negocios del pueblo o van a trabajar fuera, en Denia, en Gandía, en Calpe, en cualquier otra zona, incluso hasta Benidorm algunos van o hasta Alicante, aunque el camino es algo largo, es decir, pero normalmente trabajan por aquí, en los municipios más cercanos. Y obviamente existe también transporte público que no va tan a menudo, pero algunos viajes al día hace. Aún así es recomendable contar con un coche, todos aquellos que quieren vivir en este tipo de municipios para poder moverse cómodamente en toda nuestra zona. Aquí coches hacen falta, si no es prácticamente a diario, es para hacer, por ejemplo, compra grande o para ir a algún otro lugar con la familia y disfrutar. Sí hace falta un vehículo. Viviendo en municipios así del interior, hace falta, aunque sea si es solo para ir a la playa, ver el mar, desconectar o pasar un día fuera. En general, puede ser un buen municipio para aquellos que no les gusta la vida ajetreada. Hay tanto pisos como casas adosadas, así casas entre dos vecinos o casas pareadas solamente por un lado, casas independientes, pisos de últimas plantas. Por lo tanto, realmente hay donde elegir, siempre y cuando sea para comprar, porque alquileres, como habéis visto, hay muy poquita cosa. Muchas de esas calles son muy tranquilas para vivir. Obviamente ahora la gente está trabajando. Habrá más ruido por la mañana o por la tarde cuando vuelvan de los colegios y vuelvan del trabajo. Y entonces es cuando la vida realmente empezará a hervir en este municipio y también durante las celebraciones. Mucha gente además viene aquí para el turismo rural, senderismo o ciclistas. Y aparte, la economía de esta región, pues sobre todo es industria de marroquinería que existe todavía, producción de bolsos, accesorios, sombreros y también fabricación de muebles, embalajes y materiales de construcción. Así que como veis, es una población muy completa según lo que parece. Así es Pedreguer, como habéis podido ver no es muy grande, obviamente no hemos recorrido cada calle de este rincón en el interior de nuestra provincia, pero
la parte más principal, el centro, las calles de llegada principales. Habéis podido conocer cómo sería vivir aquí, cuáles son los precios y realmente qué servicios ofrece este municipio. Gracias por acompañarnos este soleado y caluroso día en España, aunque estemos tan solo empezando primavera, y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal. Adiós.